Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar el concepto de función a partir de un ejemplo concreto que nos permita entender la definición rigurosa matemática de lo que es función. Inicialmente vamos a repasar dicha definición de función. A continuación daremos nuestro ejemplo, que digamos es el que nos va a permitir entender esa definición. A partir de él vamos a definir lo que es dominio y lo que es rango, que son dos elementos fundamentales en la teoría de funciones. Y para terminar vamos a ver los dos tipos de funciones que más se utilizan en matemáticas. Comencemos haciendo lectura de la definición rigurosa de lo que es función. Una función f de un conjunto x en otro conjunto y es una correspondencia que asigna a cada elemento de x exactamente un elemento en y. Un elemento de y será llamado imagen de x y se escribe f de x. Como pueden ver, esta es una definición un poco abstracta y ahí la complejidad de la definición como tal. Nuestra tarea el día de hoy es entender esta definición a la luz de un ejemplo concreto. Nuestro ejemplo consiste en pensar en un grupo de personas que está aplicando para un empleo. Vamos a hacer entonces la relación entre dos conjuntos, uno que serían esas personas, denotadas por su respectivo nombre, y otro que serían las edades con las cuales llegan a aplicar. Que entre otras cosas para el empleo, vamos a suponer un rango cualquiera, por ejemplo entre 20 y 30 años, no se aceptan por fuera de estas edades. Entonces, bajo este ejemplo serían dos conjuntos. Uno, vamos a simbolizarlo con un óvalo, que lo vamos a llamar el conjunto X, conjunto de partida también se le llama, y otro que vamos a denotar con la letra Y y que vamos a llamar conjunto de llegada. El conjunto de partida serían las personas. Pongamos aquí nombres cualquiera, por ejemplo María, Pedro, Juan, Carlos, etc. Y aquí las edades, que como ya lo dijimos, oscilan entre 20 y 30 años. Digamos que lo que menos puede ser es 20, bueno, 21, 22, 23, etc. 29 y 30. Lo que nos interesa es leer la definición, que como ya vimos es un poco abstracta, pero a la luz de esto que estamos llamando un ejemplo de función. Vamos a mirar. A ver, supóngase que María tiene 23 años. Entonces la relación entre estos dos conjuntos la voy a denotar con esta línea. Incluso le podría poner aquí una flechita. Digamos que Pedro tiene 30 años. De la relación se puede notar con esta otra línea. Supóngase que Juan tiene 20 años, supóngase que Carlos tiene también 23 años, etc. Y así sucesivamente. Bien, leamos entonces lo que nos dice la definición de función de nuevo. Una función f de un conjunto x, en este caso serían las personas denotadas por su nombre, en otro conjunto y, que serían sus edades, es una correspondencia. La correspondencia nosotros la hemos simbolizado mediante estas líneas, que asigna a cada elemento de x exactamente un elemento en y. Ojo con ese pedacito que es muy importante. Cada elemento de x debe estar relacionado, o sea, cada uno de los nombres que aquí aparezcan, que recordemos lo que nos indica de las personas que están aplicando para ese empleo, obviamente deben estar relacionadas con alguno de los números que aquí están en el conjunto y. ¿Por qué? Cada persona, pues obviamente, tiene una edad respectiva. Pero hay que hacer una diferenciación. Al revés, no se cumple o no se tiene que cumplir para que sea función. ¿Cómo así? No todos los elementos de y tienen que estar relacionados. Obsérvese que dentro de todas las personas que están aplicando para el empleo, puede ser que algunas, por ejemplo, no tengan, o alguna no tenga, por ejemplo, 21 años o 22 años, o puede ser que ninguna de ellas tenga, por ejemplo, 29 años. Entonces, no todos los elementos de y tienen que estar relacionados. Sin embargo, sí todos los de x. Y además, por eso la palabra aquí exactamente, cada elemento del conjunto X tiene únicamente una imagen en el conjunto Y. Bien, sigamos leyendo. Un elemento de Y
o sea de estos, será llamado imagen de X. O sea, cada uno de estos elementos que está relacionado se llama imagen. Y se escribe f de X, por poner un ejemplo. Si X es, por ejemplo, digamos X minúscula, es por ejemplo este, que sería Pedro, entonces f de X busco que corresponde a Pedro, que sería entonces 30. F de X en este caso sería 30. Y así cada uno de estos elementos que está relacionado lo podemos llamar f de X. Al conjunto de partida, o sea X en este caso, se le llama dominio de la función. Y al conjunto de elementos que están relacionados, solo los que están relacionados, se le llama rango de la función. Analicemos ahora dos tipos de funciones muy usadas. Una la vamos a llamar inyectiva. La inyectiva, aquí en nuestro ejemplo, sería simplemente el hecho de que cada uno de los elementos de Y que estén relacionados estuviese relacionado solamente con un elemento del conjunto X. Por ejemplo, esta no es inyectiva porque, por ejemplo, la edad 23 está relacionada con dos elementos del conjunto X, que son María y Carlos. Pero si, por ejemplo, la de Carlos no estuviera relacionada de esta manera, sino que la edad de Carlos fuese, por ejemplo, 21 años, entonces diríamos que la flechita nos llega hasta acá. Y así, en este ejemplo tendríamos el caso de que cada elemento que esté relacionado de Y, cada una de estas edades que está relacionada, se relaciona solamente con un elemento de X. En ese caso diríamos que es una función inyectiva. Pero además, si cada uno de los elementos de Y estuviese relacionado, no como está aquí, por ejemplo el 22 no está relacionado, que el 22 por ejemplo estuviera relacionado con otro elemento de X, el 29 también, y bueno, recordemos que aquí tiene que haber un nombre diferente para el de 22 años y para el de 29 años. Entonces diríamos que la función es sobreyectiva. Cuando, repito, cada uno de los elementos de Y está relacionado con los elementos de X. Y si la función cumple con características para ser inyectiva y al mismo tiempo sobreyectiva, vamos a decir que la función es biyectiva. O sea que la función es biyectiva cuando cada uno de los elementos, ya sabemos que para ser función cada uno de los elementos de X tiene que estar relacionados. Cuando cada uno de los elementos de Y está relacionado con algún elemento de X sin que sobre ninguno y con solamente un elemento de X. O sea que nuestro ejemplo sería que cada persona aquí tenga una edad diferente y además tenga edades entre 20 y 30 años, que es el total de los elementos del conjunto Y. Muy bien, esperamos entonces que con este ejemplo quede un poco más claro lo que es la definición de función. No olviden suscribirse.